Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Estamos acá con la señora Juana. ¿Cuántos años tiene usted? 93. Bien, Juana, ¿nos quiere contar dónde nació? Colonia Libertad. ¿Ahí creció también? No, cuando me trajeron de allá tenía 1 año. Yo no conocí nada. Ujú. Porque antes decía Techo el Este. Y ahora me dice que le pusieron el nombre Colonia Libertad. Es de Chajarí para adelante. Dice que, porque no, yo no conozco. Y de ahí sí nos vinimos para acá, para Colonia la Argentina. Ahí sí tuvimos cuánto. Ahí me crié. Y de ahí veníamos por acá a la casa de mi abuela, que era Poizón. Y cuando veníamos al pueblo, Federación, que se tenía que dar la vuelta todo por la colonia de la Argentina ya, para venir. Y allá venía en Sulki. Pero cuando venía a ver los abuelos o al médico, así. Y si no, allá no me compraba todas las cosas que tenían los almacenes, el almacén del Cusín, que te digo es, que era el patrón que tenía muchos colores. Y ahí plantaba la cosecha, pero mucho. Yo no sé si era 10 o 15 años. Ahí me crié. Después de ahí sí, nos fuimos lejísimos, a Lucas Norte. ¿A dónde? A Lucas Norte, ¿Y dónde queda eso? para el lado de Villaguay. 17 leguas Villaguay. Un patrón que tenía cuando estaba por acá, mi papá, supo que estaban sacando todas las colones de ahí para que vendieron para el tanga. Y entonces me dice que dijo él, lo quería llevar para allá. Y él fue a mirar la tierra y dice que era linda tierra, que decía él, allá vamos a ser América. Pero le fue todo mal. La cosecha venía linda, pero había tanto loro, que plantaba el maíz. Pero cuando yo estaba dando el choclito, lo comían todo. Plantaba girasol, lo comía, Ah, todo. Y después si plantaba maní, todo plantaba eso. Tenía que saber, ¿vos conocés el maní? sí, sí. Y bueno, la plantita es así, pero de abajo. Ajá. Y cuando lo sacaba, lo ponía en la cabilla. Pero tenía que sacarlo y llevarlo a las casas. Pararlo todo, porque tenía un patio grande. Lo ponía todo paradito, lo que se seque después, eso lo despojaba, pero cantidad de maniche. Qué lindo que era. Igual que el girasol. Claro. Unas así, las cabezas de girasol. Unos lindos granos. Y todo eso él tenía la ventiladora, lo tenía que golpear para sacarlo. No había como máquina ahora, que todo con la cosecha, todo con máquina. Y nosotros nos hacía hacer eso, trabajar. ¿Con qué lo sacaban al maní? Sí, el maní sí, porque le ponía así un palo, dos palos largos así, y tenía que golpear y ahí salía el maní. Pero porque estaba seco, salía fácil. Después lo ventilaba y lo embolsaba. ¿Y eso lo Pero vendían? cantidad. ¿Lo vendían a eso? Y bueno, eso te digo que le entregaba al patrón, a José Arcusín. Ah, Ajá. Que llevaba todo eso, de todos los colones. Pero sí era lindo por ahí. Y tenía vaca, lechera, todo, sacaba leche, hacía queso. ¿y usted sabe hacer queso? Sí hacía. Sí hacía que y tenía que ordeñar a las vacas. Y trabajaba con bueyes, no caballos. En ese tiempo no había tractor como ahora. Antes era con bueyes. ¿Vos sabés lo que son los bueyes? Sí, sí. Y bueno, con eso. Y mansito eran los animales. Porque mi papá no quería caballos porque decía que los caballos son muy locos son, porque no te decía él que nosotros que éramos mujeres, gurisas mujeres, las mayores, andaba con los bueyes. Él araba la tierra y después tenía que pasarle un cosito, así, una carpidora, le pasaba. Tu papá saber de eso. Capaz ¿Y de que dónde se crió? en la vieja
Federación. Ah, pero en el pueblo. Sí, sí, Ujú. por eso capaz que No no. sabe nada. No. Nada. ¿Y qué Le herramienta? pasaba la carpidora porque él hacía un surco y después le pasaba otro, decía que lo recorría, le rimaba la tierra. Entonces se creaba derechito y quedaba ahí de abajo al maní. Ajá. Igual que el miato, pero unos miatos así de grandes. Y después juntaba todo eso, hacía una troja, nos hacía apartar todos los grandes aparte y los chicos aparte. Tenían miatos para todo el año, porque eso nos lo llevaba, porque todo plantaba. No es como ahora. Ahora nadie planta más nada. Dejate joder, por eso es tan caro el miato, ¿no? Ujú. O sea que ustedes cultivaban todo para comer, lo cultivaban ahí. Sí, no, eso, el maíz, todo eso lo vendía. Dejaba un poco nomás porque llevaba antes, estaba José Fracarosi que tenía molino para hacer harina de maíz. Y mi papá llevaba, o mi mamá, tenía un surki que llevaba al molino, pero allá nomás la colonia era, hacía la harina de maíz. Y la harina para comer nosotros, y llevaba los lechos para los chanchos, porque era chancho también. Y carneaba y hacía chorizo, la grasa, todo tenía de chancho. Yo digo y ahora todo hay que comprar. Y tan linda esa grasa que era. Porque aceite nunca compraba. Hasta para hacer ensalada. Porque la panceta lo ponían salmuera así, lo cortaba todo así, salaba. Y con eso lo cortaba un pedacito y lo hacía, lo fritaba y ese aceite de la panceta echaba para ensalada. Y la verdura, todo que plantaba. Plantaba sandía, plantaba melón, todo eso, mi papá. ¿Y cómo hacían para conservar la carne, por ejemplo? Eso salado. Salada, o sea, pero en una fiambrera, pero igual no duraba. Que le decían que con sal así. Yo digo, eso sí que era feo. ¿No tenían heladera? No, si estaba ni luz eléctrica, nada. Tenía farol, queroseno. Y después recién que estaba acá, tenemos Alessandro Canor tampoco no tenía eso cuando fuimos. Donde comía los loros. Ajá. Entonces tenían velas y faroles nomás. En farol, la farol sí. Y, y entonces, y después de ahí sí tuvimos como 15 años. Habrá sido ahí. No, menos habrá sido. Yo tenía 10 años, 11 por ahí, cuando fuimos. Y la otra mayor, sí, era más grande, que es muerta. Todos mis hermanos son muertos, las mujeres. La única yo, la mayor que yo murió hace poco. Y estaba en Colonia Adela con la hija. Era casada con un soldado. Ujú. ¿Te acordás cómo era tu casa ¿Dónde? en la niñez? ¿Acá? Sí, o en los lugares donde Y sí, lo hacían de terrón. Todo eran así. Me cortaba en el pasto, ¿sí? En los terrones como un ladrillo, pero más grande que hacían. Y hacían así la casa. Lo hacían bien. Y le ponía rienda como que era de ladrillo y después lo rebocaba bien hacían barro, lo revocaban. Y después bien, bien rebocadito y después lo pintaba adentro. Quedaba como una casa material. ¿Y con qué lo pintaba? Con cal blanca, o si no, de color. Se ponía una cosita, no sé qué compraban ellos, mi papá. Un paquetito que le ponían en la cal. Y así. Y así, pero era lindo, era. ¿Era grande? ¿Eh? ¿Era grande la casa? Y era así, así. Esa que la que teníamos con la colonia argentina, hacía la cocina aparte, porque mi papá siempre hacía parte de la cocina, porque decía un peligro de la cocina.
porque tenía la cocina a leña. Ajá. Y la pieza tenía otra casa más hacia el costado, que era aquí el comedor, la pieza de mi papá y mi mamá, y más acá la de nosotros gurises, pegados. ¿Y el baño? Y el baño no teníamos, porque íbamos así nomás, lejos. Mm. Allá en Lucar Norte sí. Allá hizo un baño, pero así nomás de madera. ¿Y cómo se bañaban? Vivíamos cerquita de un arroyo. Ah. Es el que pasa por, yo creo que pasa por acá, creo en Argentina. Es que ahora es un arroyito para allá. Pero hoy mi papá ahí hizo como un tajamar. Ajá. Cuando se secó, lo agarró todo y lo limpió. Y plantó todo sauce Ujú. al costado, de los dos lados, y le dejó como una hilita y le plantó unos sauces en el medio. Pero era tan lindo ahí. Había pescado, pescábamos nosotros, unas tarariras y sacábamos. Y bien, y cuando crecía, pero a las casas nunca llegaba el agua, porque era altito y abajo sí, sí. Pero venía y salían, lo que se crecía mucho, salían las tarariras grandes, así corrían en el campo. Nosotros, y de papá siempre iba y miraba. Después que paraba de llover así, como lo que crecía el arroyo ese, salían los pescados, pero grandes. ¿Y con qué pescaban? ¿Eh? ¿Con qué pescaban? ¿Con caña o cómo pescaban? Pero sí, las tarariras cerquitas, así en la costa del lago se ponía, era porque ponen huevo y todo eso. Y porque lo pescado sí a veces, pero no hay que así no comíamos pescado. Y después cuando nos fuimos a Lucas Norte, sí, allá. Acá ya había un viejito que pescaba, siempre de ahí nos llevaba. Y acá tenía, pero nunca nosotros éramos chicos. Ujú. Mi mamá no quería que coma porque éramos chiquillos, no quería estar sacando la espina. Ah. Ujú. Y tenía pato, gallina, todo. Y tenía los gansos, qué lindos son blancos. Ajá. ¿Te acordás qué comidas o costumbres de tu ¿Eh? familia? ¿Te ¿Eh? acordás alguna comida que comían antes? Comida. Ajá. ¿O costumbres de tu familia? Y sí, comía como ahora nomás. Así, así, fideo amasado, sopa, puchero, guiso, así. Y con carne de chancho, chorizo, brocite, de todas esas cosas. Ajá. Y chorizo que ponían la grasa. Ajá. No, eso ni sabíamos, porque los daban en el bol y sacaban la piolita y le ponían en un tarro con grasa. A veces teníamos un chancho que hasta 3 latas de grasa sacaba. Ajá. Tenía grasa de chancho para todo el año. Yo digo, allá no, y pasábamos lindo, lindo. Trabajábamos, sí, pero vivíamos bien. Y la leche nunca nos faltó, y el queso. Yo digo, gracias a Dios pasábamos bien. Igual que tuvimos en el Norte también, lo único que los loros nos comía todo. Ujú. Tuvimos 5 años allá. Yo digo, y vinimos, fuimos allá, y dijo, éramos de allá, vamos a venir ricos. Más vinimos más pobres de allá que lo que fue. Qué cosa, che. Después el patrón estaba al cocinero. Fue porque él vivía en Concordia. Y fue y arrendó un campo allá, porque pura estancia era por allá, Lucas Norte. Y lo vio, se encontró con mi papá, fue a verlo. Lo quería traer de vuelta con él. Mi papá no quiso ir a probar un año más allá. Mm. Caprichoso era. Y dice él, bueno, dame una de las judicias que te lo llevo, para que esté con mi señora allá. Y mi mamá no quería. No dejaba allá las judicias tan lejos. No hay como ahora que lo manda a trabajar, no, las casas no.
¿Y cómo iban ahí? ¿En Sulky iban? ¿Eh? ¿Iban en Sulky o en ferrocarril, digamos? No, en Sulky nomás, sí, no había ni ferrocarril. Y el colectivo para ir de Villaguay, que pasaba de Villa, una vez por semana, pasaba el colectivo de Villaguay a Federal. Y a veces no pasaba cuando llovía. ¿Eran muchos hermanos ustedes? En ese tiempo ya era como 5 o 6. Estaba, la más grande se vino enseguida para acá, para la abuela. Estaba yo, la otra mi hermana, dos. Pero la más grande, los chicos eran chicos, los gurises no trabajaban. Las tres más grandes eran más. Y después tenía la otra, un varón, que ese era chiquito cuando fue. Después ya nacieron dos más, que son muertos, un varón y una mujer. ¿Y se hablaba de tus abuelos o bisabuelos? ¿Eran de acá o habían venido de otro lado? No, de acá. La de mi mamá y la de acá nomás. Era Martínez, Cándida Martínez. Y el abuelo era Agustín Poisson. Ese era policía cuando yo lo conocí, ya trabajaba en las chacras. Porque él tenía acá en el pueblo, tenía allá donde era el doctor Orzal y la quinta que compró, ¿te acuerdas? Allá era todo de él. 50 hectáreas tenía. Y ahí él plantaba de todo, verdura ahí. Tenía vaca, verdura, cosecha. Y él tenía animales, tenía vacas, tenía todo. Antes de eso dice que él era policía. Mi abuelo, Poisson, cuando tenía los hijos chicos. Ahora porque ahora tienen unos nietos que son policías acá, los hijos de Antonio. La que no la conoces. No. Antonio, el único, ese viene a ser, Antonio viene a ser nieto de mi abuelo. El padre de estos gurises que tiene ahora que son policías. Tiene uno que es policía, el otro es marinero. Uno trabajaba aquí con Ransoy, allá en la tiendita. ¿No? Ese era el más grande de acá de Antonio. Y tiene 2 hijas, mujeres. Una en Chacarí casada y la otra acá, casada. Pero eran muchos y los Poissones, y ya no queda más nadie de los viejos. ¿Y en qué momento se vino usted para la vieja federación? ¿En qué momento se vino para la vieja federación? ¿Qué? ¿En qué momento usted se trasladó a la vieja federación? ¿O no vivió usted en la vieja federación? Después que vinimos de allá de Lucas Norte, tuvimos hecho la colonia Bizcocho. ¿Conoces? No. Para acá, para de colonia Bizcocho y para allá además, para el lado de donde te voy a decir, de Ascona. No, más acá. Ajá. Yendo para aquí, se cambió la ruta vieja, y agarró derecho para allá. Por ahí estaba la maestra, doña Coca Macré. ¿La conociste? No. ¿No lo conociste? No. Él era Sani Macré. Ella era Rosa Argentina Ferrari. Mi hermana terminaron ahí la escuela, que tenía ya en Colonia Bizcocho la escuela. Y una hermana mía trabajó mucho tiempo con ella. Cándida Coca. Era maestra. Doña Coca, decían Coca. Había uno viejito ese que era del registro civil. Cuando yo me casé, era él del cura, antes decía cura civil. Ajá, era del registro civil. Ese nos casó. ¿Y ahí se trasladó usted a la vieja federación? ¿Ahí se trasladó usted a la vieja federación? No, de allá, de Colonia Bizcocho. Y después cuando me casé me fui a vivir con mi suegra allá en Versalles. 3 años. Sí, nos trasladamos y acá, a la vieja federación.
que estábamos casi cerca de la estación, Ah, porque mi papá tenía 4 hectáreas ahí de tierra, que él compró cuando era joven, antes de casarse. Pero él compró y ahí le puso hizo una casita de material para los padres. Como dice él, para que sea para que estén los padres. Y él siempre trabajaba en la chacra, porque no había como ahora trabajo, calle Cerrodero, sí. No había nada de eso, solamente la colonia. Y no había ni un calistal ni nada, todo colonia. Ni como aquí entre Naranjo, sí, nada tampoco. Todo colonia, todo lado. Y yo cuando empecé la escuela, empecé allá en la colonia de Argentina. Que ahora esa escuela lo rompieron, lo hicieron más adelante, parece. ajá. Que estaba Berenber, ahí, en ese hice. Y estaba un maestro que era el maestro, ese que para conociste, Dalorzo. No, Tampoco. no. No, pero ese murió hace poco. No, hace mucho ni poco. Dalorzo. ¿Y cómo era ese maestro? ¿Era bueno o era malo? Era bueno, era el maestro. ¿Y cómo era el disciplinamiento? ¿Eh? ¿Cómo era el disciplinamiento? ¿De qué? Cuando se portaban mal. ¿Cuándo qué? Cuando se portaban mal en la escuela. ¿Cómo era el disciplinamiento? No, pero no eran como ahora, sí eran, no se portaban todos bien los chicos. No eran malos, como ahora. Mm. Porque mi papá cada vez, porque él hacía todo. Iba y preguntaba cómo se portaban los chicos. Pero no era como ahora. Ahora hace un vivo la patria, el gurizado. Y no había tanto gurises como ahora. Allá en Lucas Norte, donde nosotros, yo fui un año nomás allá a la escuela. Yo digo, fuiste a tercero o cuarto grado nomás. Y yo digo, y era una sola maestra. Era Inocencia Antón. No sé, era el marido extranjero. Y ahí tenía la escuela. Pero una escuela de madera era, una grande, pero bien hechita. Pero era una sola maestra. Y tenía todas las hileras y los bancos. Tenía primero, porque antes lo había en primero así chiquito que van. Iba de 7 años a la escuela. Ajá, una hilera de primero, y segundo y tercero, y algunos poquito de cuarto. Y una sola maestra. Yo digo, ¿y cómo enseñaba y aprendían? No como ahora. Y enseñaba más bien. Porque enseñaba a sumar, restar, dividir, todo. Y hacer cálculos, todo. Y ahora no enseñan así, ¿no? No. Sí, enseñan, pero no todos juntos. Ahora lo dividen por grados. Pero yo digo, y una sola maestra. Una sola maestra para los 4 grados. Sí, y juntos. Pero todos se portaban bien. Yo digo, y tan bien ella que era y era la abuela. Y así. ¿Te acordás algún juego que hacías? ¿De juego? Ajá, que jugabas cuando eras chiquitita. De jugar, eso no era de jugar. No, cuando iba a la escuela no jugaba, yo nunca jugaba. Yo miraba a los otros que jugaban. ¿Y en tu casa no jugabas a algo? Y que no, ni nos daba ganas de jugar si nos llevaba a la chacra. Ah. Ajá, eso. Siempre tenía algo que hacer porque jugar poco. Y no había tanta gurizada como hay ahora, porque los vecinos eran lejos. Y no era que nos iba a juntar con uno y con otro. En la casa nomás siempre. Si salíamos con nuestros padres. Ujú. ¿Y en tu juventud ibas a bailes? ¿Se hacían bailes? Poco y nada. ¿Cómo eran las fiestas? Por ejemplo, Navidad festejaban. Navidad, Año Nuevo. Allá en Lucas Norte, allá no se sabía lo que era eso.
si era lejos una casa a la otra, porque era pura estancia por ahí. Y con la fiesta más grande que era cuando hacían la escuela. Que hacían fiesta en la escuela, que así cargaban una vaquilla y que hacían fiesta y todo, pero de día nomás. Y esa es la fiesta que había. Y ahí le daba asado a todo que coman. ¿Escuchaban música? ¿Había radio? Nada. No había radio ni nada. No conociera que era radio. Ni teléfono. Y era todas las cosas por carta. Así que iba con la estafeta, al correo. Así por carta nomás. ¿Y cuánto demoraba en contestarte la otra persona? ¿Demoraba mucho tiempo? No, a veces una semana. Porque de ahí lo mandaban a Villaguay, de Villaguay lo mandaban a los rápidos. Tenía que poner la dirección de donde iba. ¿Tenías agua corriente en tu casa? Nada. ¿Y cómo hacían para cuando necesitaban agua? Y tenía un barril, ahora ni conocer lo que es un barril. Un barril grande sobre el vino que traían antes. Así de eso. Ajá. Lo ponía, hacía como una lisa. Y lo ponía el barril ahí arriba y lo ponía y le hacía lo ponía bien. Le hacía una tapa hacia arriba. Y ahí íbamos, lo llenaba en un molino que había. Ahí llenaba de agua y tenía para toda la semana. Para tomar el agua. Porque para lavarse era el arroyo. ¿Los platos también lavaban en el arroyo? ¿En qué? ¿En el arroyo lavaban los platos? No, en la cocina, en un latoncito, una fuente. O sea, no tenía pileta. Y hacíamos fuego con leña. ¿Y la Tenía ropa? la cocina leña. Ajá. ¿Y la ropa? ¿Qué? ¿Cómo lavaban la ropa? Ah, en el arroyo. Ahí nomás, porque estaba cerquita el arroyo. Ujú. Ahí lavaba. ¿Y en el invierno tenían calefacción o era Nada, nada. abrigarse bien nomás? Sí. ¿Y cuando tenían que ir al médico o se enfermaban? Ah, eso es lejísimo, che. Una vuelta mi hermano, el que era policía, que ahora está en Concordia, no sé si es vivo o muerto. Casi se murió de la difteria. Y nos tuvo que llevar a Villaguay. Y no sé si fue en un colectivo, que el colectivo lo pasaba después. Me parece que lo llevó el marido de la maestra, ese que tenía auto, Antón, Víctor Antón. Tuvo un mes internado en Villaguay, mi hermano. No sé si era de la difteria o qué era. Que tantas inyecciones que le ponían, quedó medio rengo después. Y después cuando vino aquí, después que se crió, era policía acá. Él. ¿Cómo fue tu primer trabajo después de que te casaste? Y fui con mi suegra 3 años. ¿No la conocí yo? No, No hace tantos años que murió. no conozco. Doña Ana, que no, ni habrá sido nacida. Pero no hace tanto como yo que ella andaba vendiendo verdura, porque plantaban ahí. Ah, y capaz mis La papás. quinta de Silvestre, estaban ellos. Porque allá cuando estaba con ella nacieron los dos gurises míos, los más grandes. Esos dos gurises tenía yo. Era chiquito el varón cuando nos cambiamos para acá, para el pueblo. Porque me peleé con él muy cuidado. Por los gurises. Por el no, porque ella era soltera y era casada. Yo tenía que sacar leche como 5 o 6 vacas, más.
porque le traía la leche para los patrones a mi suegra. Y yo tenía que quedar y cocinar a todo. Me cansé. 3 años estuve ahí. Después sí, ya no quise quedar más y no quise quedar más ahí. Pues me molestaban los gurises. A mi cuñada. Ni lo conociste. A ni uno. No. Y después de ahí, sí, ya estuvimos aquí. Vino a la casa de mi papá. Y ahí hizo una casa. Me dijo él, que siempre me decía él que me haga una casa ahí, que él tenía mucha tierra. Me dio que haga la casa, la cocina, y bueno, le hizo 2 piezas, y pues hizo la cocina aparte. Y ahí sí teníamos un pozo a sonda, la cosa, ¿sabes lo que es la sonda? Que hay que sacar así con... Sí, 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 pero que hacía con un caño así, que lo escarbaban con una mecha. Ajá, con eso. Ay, ¿Y ahí tenían luz eléctrica ya? sí, teníamos luz, teníamos radio, todo. Ujú. ¿Te gustaba escuchar la radio? ¿Eh? ¿Te gustaba escuchar la radio? ¿La música? No, a mí la curisa le gustaba, ya estaban grandes, la más grande aquella que ya estaba grandecita y le gustaba escuchar la radio y escuchaba la novela, porque no se veía tampoco en la radio, escuchaba la novela. ¿Y cómo era escuchar la novela? Y lo que hablaban y decían así todo ¿Iban contando, digamos, la historia? ¿Eh? ¿Iban contando la historia? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Recordás la primera vez que votaste? Sí, ¿Qué edad tenías? tenía 18 ¿Y dónde votaste? en la municipalidad, acá, Ah, a la vieja. Y bueno, y cuando me enrolé, porque antes, 18 años tenía cuando me enrolé, y voté. Yo decía, antes eran los varones nomás que votaban. ujú. Yo decía, ¿será que hay que ponerse bota para, para ir a votar? y porque antes votaban los varones nomás. Ajá. Porque mi papá estaba en la colonia argentina y venía acá a Racedo a votar. Y venía a caballo. Él venía temprano y votaba. Y se iba de vuelta. Porque antes le daban asado y todo cuando iban a votar. A todos. Y a las mujeres también. Yo venía con mi suegra. No, eso era después que me casé. Cuando fui a primera vuelta a votar era soltera todavía. Tenía 18 años. Y voté en la municipalidad. Y veía como, pero nos enseñaron primero cómo era tenía que hacer. Y era fácil. Era fácil. ¿Y cómo era? ¿Era un papel o cómo era? ¿Cómo era votar antes? Igual que ahora, tenía que elegir lo que te gustaba. ¿Y meter un papel dentro de un sobre? Sí, sí, sí. Y tenía que entrar en una piecita de... Yo decía, ¿será que en el cuarto oscuro decía? Yo decía, ¿será que es cierto que a dónde voy a encontrar las cosas? Y era todo mentira. Y era clarito. Y entré ahí, miraba, yo no enseñaron primero. Entonces, en ese tiempo era tiempo de Perón. Todos votaban a Perón. Ajá. Y voté. ¿Y te acordás algo de cómo era el gobierno de Perón, de Evita? ¿Te acordás algo? Y a mí me decían que era bueno, no sé. Mientras que estaba Evita era bueno. Después nomás no sé qué pasó cuando murió Evita. Parece que Perón no era tan católico. No sé de qué era él. Que empezaron ya mal, que rompían las iglesias, quemaban. ¿Te acordás? ¿Eso no te acordás tampoco? No, no. Que decían así. Y ya fui ahora para atrás nomás. Y cada vez peor, vámonos. Las cosas ahora tan caras que están. Qué cosa. ¿Y escuchaste alguna vez hablar de la Fundación Evita?
¿Eh? ¿Escuchaste alguna vez hablar de la Fundación Evita? ¿Cuál? Fundación Evita, ¿escuchaste alguna vez? Sí, escuché. Ajá. Antes era famosa la Evita. Porque si nosotros le escribíamos, le pedíamos algo, una vuelta yo con mi cuñada que es muerta, ahora la María, la mujer de mi cuñado, sí, la de Machado, que era. Éramos tres primas, hermanas casadas con tres versales. La Juanita era la Poisones, la mujer de Martín Versalles. Y la María Machado era casada con Manuel. Y yo, que era Juana, y bueno, y las dos Juanas. La Juanita Poisones y la Juana García, casada con mi marido, que era Celestino. Ujú. Hace 4 años que murió mi marido. Ah, hace poquito. 4 años, hizo el mayo. Tenía 92 años cuando murió, del corazón. Pero yo no pensaba che, que se iba a morir tan ligero, porque él andaba hasta los últimos días que se levantó, tomó el desayuno acá. Se levantó y tomó acá el desayuno. Después dice, me voy a acostar porque no me siento bien. Se acostó. Y ya ese día, esa ¿verdad? Se jodió y se jodió, ¿no? Y ya para mediodía, ya yo tuve ya una ambulancia y lo llevó acá al hospital. Pero ya Jurisa sabía que estaba enfermo el corazón, pero yo no sabía. Porque venía mi sobrino, el Néstor. De ese tiempo estaba él, tuvo un tiempo del PAMI. Y se ponía un cosito acá al dedo. Pero yo no sabía que era para el corazón eso. Y yo le digo a la Jurisa, ¿ustedes sabían? No me decía nada. Y después y se enfermó, lo llevaron a Chacarí, ya que no, decía que tenía, en ese tiempo te acuerdas que había esa peste, el COVID ese. Ajá, sí. Sí que sí, pero estaba vacunada, 3 vacunas tenía. Y le dijeron acá le hicieron los análisis enseguida y no era. Y allá en Chacarí le dijeron que sí que era. Y por eso lo tuvieron que quemar. Lo quemaron ya en Chacarí. Pero a mí lo llevaron de noche, de acá. Y después, a la madrugada, quedó mi hermano, mi hijo, el negro, el que se parece mi hijo, el mayor. Quedó con él, estaba la Elsa, mi hija, y se vino ella y quedó él. Y dijo él, que en medio se durmió él y empezó, pues se sacó todos los oxígenos, lo que tenía. Y se murió, ¿no? Le querían entubar, dice que dijo el doctor, a la jurista. Y la jurista y la jurista no quisieron porque dijo, va a sufrir más. Y se murió, ¿no? Yo digo, se me hace que no está muerto. Ay, yo tengo la ceniza todavía. Porque yo digo, yo lo trajeron y dejaron acá. Porque era un día domingo. Y yo digo, después le preguntamos al cura si podía tenerlo, dijo que sí. Dijo, si no, dijo, lo llevan al cementerio. Si no, si usted quiere, lo tiren, pero en un lugar que no hay, no se pisa. Le digo, para él lo tengo aquí nomás. Ahí lo tengo en un rinconcito, en la mesita, en los santos de él. Luego un día digo, yo me voy con él. Fíjate, con el nicho. Entonces ustedes le mandaban cartas a Evita. ¿Eh? ¿Le mandaban cartas a Evita? Ah, así una vuelta le escribimos que nos mande una máquina para coser. Que a mí me gustaba coser. Yo le hacía la ropa a los gurises, pero todas manos no cosía. E hicimos yo y la María. La María la había matado. Y nos contestó la carta. Ella. Que nos mandaba las máquinas. Y después en ese tiempo se embolaron todo. ¿Te acuerdas? Tu papá te va a acordar. Que se embolaron todas allá en Buenos Aires los peronistas con los, no sé con qué otro partido. Y las máquinas dice que quedaron en la municipalidad. Después dice que lo daban
pero antes enseñaban costura, sí. Y la carta la recibimos nosotros que nos mandaba la máquina. Pero fuimos a levantarla y dijeron que no. No nos dieron nada. Y a ella no. O sea, a ella perdimos la esperanza. ¿Había carnavales antes? ¿De qué? ¿Carnavales había antes? Sí, eso sí había, pero acá. Allá no. Allá ni se sabía lo que era carnaval. En el campo. Que se va a ver carnavales por ahí. Acá sí. Acá en el centro era lindo, era. ¿Y qué te acordás? ¿Cómo eran? Pero que no es como ahora que hay esa. Y tropillo de gurises que van atrás. Era una murga nomás, era que hay disfrazado, mucho disfrazado. Y que yo me acuerdo que mis gurises eran chicos. Y había uno, Clemente Fernández, se vestía siempre de oso. Tenía un marrón. Y lo asustaba a los gurises. Pero un bicho, pero todo disfrazado así. Y había la, ¿cómo que decían? La comparsa, pero no era como ahora, era más lindo, era más divertido. Y era ya en la calle principal nomás. ¿Te acordás cómo eran las modas? ¿Cómo se vestían las mujeres antes? ¿De qué? ¿Cómo se vestían las mujeres antes? Y de pantalones nunca andaban. ¿De vestido andaban? Sí, de vestido largo, cortito tampoco. Hecho largo, largo no, pero a las más viejas sí, más largo. Pero las más jóvenes, abajo la rodilla, todo. Pero de pantalones no usaban pantalones. ¿Y cuando ustedes querían comprar, iban a las tiendas o se tenían que hacer su vestido? No, sí, había mucha costurera. Sí, hacían linda, había una Spinelli que hacía linda la ropa. Y había ropa hecha también. Y estaba Criche, que esa era sastre. Hacía traje todo de hombre, todo linda era la tienda de Acriche. Era, no sé dónde vinieron sus viejos. Era un viejito y tenía 2 hijos. Y después estaba la Criche y estaba la otra tienda. 2 tiendas no me había que era la más. No sé si era la chacleña o otra. 2 no me había. Y después ahora hay tiendas de mire hay una tienda. Abunda. Sí. Pero ropas lindas eran antes. ¿Y ahora qué es? ¿Y en el invierno cómo hacían? Si tenían vestido. Sí, pero comprar tela de abrigo, sí. No hacía en las costureras. O si no, mi mamá nomás hacía. ¿No te daba frío en las piernas? No, porque los ponía vestido largo o media. Pero pantalones yo nunca usé. Ahora después de vieja uso calza. Pero porque por las piernas tenía frío. O si no, media nomás. ¿Te acordás lo que pasó cuando murió Evita? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿O cómo lo tomó la ciudad? Pero, y acá no era tanto, pero tanto que lo velaban y hacían. No ella no tanto, como a Perón. Que lo paseaba, decían la coroña, no corona, no decían una cosa que lo llevaba. ¿Cuánto tiempo? Pero antes, cada muerte, cada año, era como un duelo que había de cuando murió Evita y Perón. Ahora ni los nombro más. ¿Y cómo le impactó el traslado? ¿Le impactó mucho el traslado de federación, de la vieja federación acá? A mí sí, de allá para acá, Ajá. porque allá teníamos todos sombras.
Y lindo, era lindo, hay lugar lindo, lugar. Tenía una huerta grande y todo. Acá también, pero ya no era como allá. La casa pelada, ni un árbol. Y allá todo sombra tenía. Yo me sentaba allá atrás y se veía hasta el aserradero. Porque acá no había casa antes. Ah, No había nada, todo campo era aquí atrás. Ahora no tiene casa. Y decía yo, ¿para qué habría venido? Y acá atrás, acá también había un montón de tierra. Y después llovió. Ay, que teníamos que andar de bota. Acá. Porque después hicieron esta parte acá. Porque un barrial, porque tenía aquella allá y aquella pieza. Y allí era la cocina. ¿y le gustaba la nueva ciudad o no? ¿Eh? ¿Le gustó la nueva ciudad o no? ¿O era más linda la vieja La ciudad? vieja era más linda. Era un pueblo chiquito pero más lindo. Y había casas más lindas, hechas. Y eso que decía que la gente lo sabía hacer, pero era la forma más hecha, más linda. Ahora todos son iguales, ¿no? Ujú. Ahora recién que algunas que están haciendo que están más, que hacen más bien, pero todo con dibujo, todo así que hacían. Decía que lo sabían, igual que la iglesia. Yo digo, lo primero que tenía que hacer era la iglesia acá antes, ¿no? ¿Y qué le hicieron después? ¿Eh? ¿Después le hicieron a la iglesia acá? Lo último casi Ujú. hicieron eso. Se hacía la misa ahí ante la biblioteca. Ahí estaba la Virgen. Ah, Ujú. se tenían que ir Y no hasta lo allá. hicieron ni parecido a esa. Y estaba la iglesia, que era hermosa. Y estaba al costado, que era la iglesia vieja, que decía que era, y era el museo. Que es el museo de acá. Ajá. El museo sí lo hicieron igual. Y al costado estaba la iglesia, y así tenía que hacerlo, la iglesia. Y yo digo, de allá en la colonia argentina se sentía con tocar la campana, que tenía allá arriba la campana, dos campanas, y la Virgen y todo. Yo digo, ¿y la cruz? ¿Pensar qué hicieron? Allá arriba esa cruz. ¿No la Sí. pusieron en la iglesia de acá? Me parece que no. Yo ni me fijo cuando voy. Hace mucho que no voy el otro día. Cuando estaban todos los santos fuimos con las gurisas. Porque antes íbamos seguido a misa, pero ahora me traen de comida acá. Y, pero no lo pusieron. Pero si había tan lindo santo allá adentro. Y bien, todo bien puesto así, los costados, todo. Y para subir hacia donde estaba el cura, que tenía todos los pisitos. Bien lindo y lindo santo. Y si pueden dar una vuelta que en el corralón, dice que ahí lo tenían todo amontonado. Lo habrán tirado. ¿Y al cine fue? ¿Iba usted al cine de la vieja? Una vez o dos nomás fui. Sí, porque ya iba así, pero no me gustaba tanto. Y no tenía con quién ir, porque no había tantas juntas como ahora. Ujú. ¿Y las termas? ¿La qué? Cuando hicieron las termas, ¿se ¿Qué? acuerda? No, iba a mirar, pero nunca, ahora hace años que ni voy. Ni a bañarme voy a estar. Yo me baño más tranquilo en mi casa. ¿Vos vas? Iba así, antes iba así, Ah, pero ¿ya? no mucho. No mucho, me gusta más el río. ¿Eh? Me Ah, gusta más sí, el río, ah, la sí. playa. Ajá. Déjate broma. Bueno, ¿hay algo más que me quiera contar? ¿Y qué querés que te cuente más? Algo del 2001, ¿se acuerda? Cuando estaban los federales. ¿Los federales eran esos rojos? Pero, ¿Esa plata que no valía nada? ajá. Ah, sí. Que era casi igual que ahora. Porque ahí vos tenías un montón, pero eran esos rojos, rosados. Pero no valía nada. Pero duró poco eso.
¿Y escaseaba la comida o no? ¿De qué? ¿La comida escaseaba? Un tiempo sí, que nos mandaban casi, pero después, pero un tiempito nomás, después ya no. Bueno, le agradezco, doña Juana, por darme el tiempo, por responder cada una de mis Y vos preguntas. molestarte venías.